Buenas chicos y chicas, vamos a trabajar el tema de distancia entre dos puntos en este video. Aquí tengo dos puntos, el punto de coordenada A, que es -1, -1, y el punto el punto B, que tiene coordenada 5,3. ¿Cómo puedo hacer para calcular esa distancia? Entonces, la distancia entre los puntos, recordemos que es una línea recta que va de aquí hasta aquí. Quiere decir que yo aquí puedo formar un triángulo rectángulo. Miren, si yo continúo estas líneas aquí, tanto esta vertical como esta horizontal, se forma un ángulo recto. Y tengo entonces un triángulo rectángulo. Entonces, lo que tengo que hacer es medir cuánto mide aquí, que de aquí a aquí mide 1 y de aquí a aquí mide 5. Quiere decir que este cateto mide 6. Luego de aquí a aquí mide 1 y de aquí a aquí mide 3, quiere decir que este cateto mide 4. Entonces con 4 y con 6 yo puedo hacer Pitágoras y voy a buscar la hipotenusa. Voy a llamarle x a la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso sería x a la 2 es igual a 6 a la 2, 6 por 6, 36, 4 por 4, 16. Quiere decir que x a la 2 es igual a 30, 40, 52. Finalmente, x es igual a la raíz de 52, con su simplificación y también sus decimales, que en este caso sería 2 raíz de 13. Esa es una manera de encontrarlo. Sin embargo, bueno, a algunos se les hace difícil estar haciendo esto, y recuerden también que algunos se aprenden la fórmula, pasan este 2 a raíz y se aprenden de un solo la fórmula. X es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Sin embargo, podríamos hacer esto de otra manera. Hay una fórmula que se enseña en secundaria, que es distancia entre dos puntos, que sería raíz x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esa fórmula es esto mismo, es Pitágoras. Cuando hago la resta de las coordenadas x, tengo la medida del cateto paralelo a x. Y cuando hago la resta de coordenadas y, obtengo el cateto que es paralelo al eje y. Y al hacer raíz cuadrada de esa suma, ya tendríamos, esta formulita tiene un error aquí, ya tendríamos entonces la distancia entre esos dos puntos. Vamos a hacerlo para ver si nos da exactamente igual que este. En este caso sería raíz de, y las coordenadas x son -1 y 5. Entonces digo 5 menos -1 a la 2 más las coordenadas y serían -1 y 3. 3 menos -1 a la 2. Si ustedes notan, aquí tengo 5 más 1, que es 6, lo que ya teníamos aquí. Y también tenemos 3 menos -1, que es 4, lo mismo que teníamos aquí. Entonces vamos a tener aquí dentro de la raíz, vamos a tener a 6 a la 2 más 4 a la 2, que es exactamente lo que tendríamos aquí si paso el 2 a ser raíz. Igual, 6 a la 2 más 4 a la 2 es 52. Quiere decir que la distancia entre los puntos es 2 raíz de 13. Entonces podemos guiarnos por la fórmula o podemos hacer Pitágoras determinando cuánto mide cada cateto. Igual, a veces en este tipo de preguntas nos dicen que la distancia AB es un radio o es un diámetro. Si nos dicen que es un diámetro, quiere decir que aquí hay una circunferencia, ¿verdad?, que pasa por aquí, que pasa por esos puntos, y yo podría calcular cuánto mide, ya tendría el diámetro y listo, ¿verdad? Si eso fuera lo que me piden. A veces si me dicen que es un radio, entonces yo tengo que tomar en cuenta que esta es apenas la distancia desde el centro hasta un extremo de la circunferencia. Buenas, ahora vamos a estudiar coordenadas del punto medio de un segmento. Voy a usar los mismos puntos del video de
distancia entre dos puntos. Coordenadas del punto medio, igual vamos a hacerlo geométrico y algebraico. ¿Cómo calculo yo en qué punto está el centro y cuáles van a ser las coordenadas de ese centro? Por ejemplo, yo puedo determinar aquí la distancia, la amplitud mayor en X o la distancia en X desde este punto hasta este punto, pero noten que estoy diciendo la distancia en X. Tiene una distancia de 6, o sea, 1 aquí y 5 aquí. Quiere decir que el punto medio va a estar a una distancia de 3. Entonces cuento, llego a 0, llevo 1, 2, 3. Quiere decir que en 2 va a ser mi coordenada X. Vamos a ver, voy a decirlo otra vez. De 2 a 5 hay 3, 4, 5. Hay 3 unidades de distancia de 2 a 5. ¿Cuántas unidades de distancia hay de menos 1 a 2? También hay 3. 2 aquí y 1 aquí. Entonces ya determiné el punto medio o la distancia media en el eje X. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el eje Y. En este caso hay 1 más 3 son 4 de distancia. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Aquí tengo 1 y subiendo a 1 tendría la otra distancia. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada del punto medio? La coordenada del punto medio va a ser 2,1. Voy a repetir en Y como lo hice. De aquí a aquí hay 4 de distancia. Hay de menos 1 a 0 hay 1 y de 0 a 3 hay 3. Entonces 3 más 1, 4. Me tengo que mover 2 espacios. De todas maneras, véanlo así. Aquí está el 1. ¿Qué distancia hay de 1 a 3? Hay 2 de distancia. ¿Qué distancia hay de 1 a menos 1? Hay 2 de distancia. Entonces la coordenada del punto medio es 2,1. Ahora, ¿qué sucede? También tenemos una formulita para eso. ¿Okay? También se enseña con fórmula. Las coordenadas del punto medio no es una carita que estoy haciendo con símbolos. Vamos a tomar las coordenadas X y las vamos a sumar y las dividimos entre 2. Es decir, x1 más x2 entre 2. Igual con las coordenadas Y. Se suman y1 más y2 entre 2. Vamos a ver si es cierto que eso nos funciona. Este 2 queda igual. ¿Cuáles son las coordenadas X? Menos 1 y 5. 5 más menos 1. Y para Y las coordenadas son menos 1 y 3. Aquí los vemos también. O sea, 3 más menos 1. ¿Cuánto daría esto? 5 más menos 1 es 4 entre 2 da 2. 3 más menos 1 es 2. 2 entre 2 da 1. Nos da exactamente lo mismo, ya sea con fórmulas o haciendo ese análisis. ¿Qué pasa con este análisis? Que a veces ese análisis se tiene que hacer no con números exactos ni con cantidades exactas, sino que aquí hay una distancia de 7, entonces 3,5 ya es un poco más complejo de ver. Las fórmulas nos van a dar el resultado correcto siempre. En esta sección vamos a resolver un problema típico de circunferencia donde dice el punto A y el punto B, que es menos 1,2 y 3, menos 4, son extremos de un diámetro. Determina la ecuación de la circunferencia. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Aquí nos dan, o aquí tenemos la fórmula de la circunferencia. ¿Qué necesito para convertir esto en una ecuación de la circunferencia? Necesito h y k, que son las coordenadas del centro. Por eso lo puse aquí. Necesito ¿qué cosa? Coordenadas del centro. Y necesito r. Necesito la medida del radio. ¿Okay? Medida del radio y aquí necesito coordenadas. ¿Cómo consigo una y otra? Porque esta estructura x menos y menos y esto al cuadrado, esa estructura siempre se va a mantener. Cuando yo descubro la coordenada del centro ya puedo sustituir h y k, porque recuerden que h y k son las coordenadas del centro. Luego tenemos r, cuando tenga la medida del radio solo la tengo que elevar al cuadrado. ¿Cómo hago para calcular la medida del radio? Bueno, esto de aquí son las coordenadas del centro, perdón, las coordenadas de los extremos del diámetro. Entonces con ellas se pueden encontrar las coordenadas del centro. Yo aquí tengo dos caminos.
puedo hacer cuánto mide este diámetro y dividirlo entre 2 y ya tengo el radio. Es decir, aplico la fórmula de distancia entre dos puntos, le saco la mitad y ya tengo el radio. Y luego saco las coordenadas del centro con la fórmula también para coordenadas del centro. O también puedo sacar primero las coordenadas del centro y luego hacerle distancia entre dos puntos, uno de ellos dos con la coordenada del centro, y ya puedo calcular cuánto mide ese radio directamente. Cualquiera de los dos procesos nos va a dar exactamente lo mismo. Voy a hacer primero coordenadas del centro, que es lo más fácil, porque recuerden que era sumar las coordenadas X y dividirlas entre 2, sumar las coordenadas Y y dividirlas entre 2. Entonces vamos a ver cómo nos va. En el caso de coordenadas del centro, agarro X y X, menos 1 y 3, menos 1 más 3. Y en el caso de Y, 2 más menos 4. Algo que no dije en las explicaciones de la teoría es que yo puedo decir que este es 1 y que este es 2, o que este es 2 y que este es 1. El asunto es que respete el orden. Si digo que este es 1, será X1, Y1, X2, Y2. Si digo que este es 1, este será X1, Y1 y X2, Y2. ¿Okay? Menos 1 más 3 es 2, entre 2 da 1. 2 más menos 4 da menos 2, entre 2 da menos 1. Aquí nos dio un par ordenado bonito, un par ordenado sencillo para trabajar. Entonces podríamos usar este centro y uno de estos dos, cualquiera de los dos, para que nos dé la medida del radio. Voy a usar en este caso AB. ¿Cómo era la fórmula de distancia entre dos puntos? Aquí era restar las X, 3 menos 1, 3 menos 1 al cuadrado, y restar las Y, menos 4 menos 1, ¿okay? Porque aquí hay un menos. Esto sería entonces 3 menos 1 es 2, a la 2 es 4, menos 4 menos menos 1 es menos 3, y menos 3 a la 2 es 9, 9 y 4, 13, quiere decir que la distancia es raíz de 13. Esta distancia es desde el centro al extremo B, quiere decir que esto es el radio. Ya tengo las coordenadas del centro, ya tengo el radio, ya puedo formular la ecuación. Esta va a ser la respuesta. Acuérdense, la pregunta era, determine la ecuación de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto vale h? H es la coordenada x del centro, en este caso es 1. ¿Cuánto vale k? K es y del vértice, perdón, del centro, en este caso menos 1. Y el radio es raíz de 13. Ojo, el radio es raíz de 13. Quiere decir, que casi no se ve, pero raíz de 13, quiere decir, voy a borrar aquí para que se vea un poco mejor, raíz de 13. Recuerden que el radio se eleva a la 2. Ahora entonces escribo x menos 1 a la 2 más y menos menos 1 es y más 1, y raíz de 13 a la 2 es igual a 13, y esa sería la ecuación.